Mi nombre es Ángela Gómez, regreso con ustedes para más noticias de contexto global. Comenzamos. Kilmar Abrego García ya está de nuevo en Estados Unidos tras pasar casi 3 meses en la cárcel del Secot en El Salvador. Sin embargo, el hombre enfrentará un proceso por cargos relacionados con tráfico de personas. Hoy mismo será presentado en un tribunal federal en Nashville. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó a los 10 binomios presidenciales para las elecciones del 17 de agosto, un día después de confirmarse que el expresidente Evo Morales no podrá estar en la contienda. La autoridad dice estar decidida a garantizar el voto pese a los disturbios en todo el país. Y Benjamin Netanyahu confirmó que ha armado a la milicia autodenominada Fuerzas Populares en la Franja de Gaza para que combata a Hamás. El primer ministro se preguntó qué tiene de malo su medida, mientras la oposición teme las consecuencias de fortalecer al grupo. El presidente Donald Trump no tomó la rama de olivo que le ofreció Elon Musk tras su ruptura el jueves y no lo llamó por teléfono como había anunciado el hombre más rico del mundo. En su lugar, publicó en Truth Social un testimonio que desmentiría que estuviera en los archivos de Epstein, como lo acusó Musk. Ampliamos en directo DC con Natalia Cabrera. Y también en una semana en el mundo nos preguntamos si puede terminar por la vía diplomática la guerra en la Franja de Gaza, donde el ejército de Israel ya ha matado a 55.000 personas según las autoridades gazatíes. También nos planteamos si los crecientes ataques entre Rusia y Ucrania acercan o alejan un acuerdo en las negociaciones que han sido reanudadas en Estambul. Además, comentamos el estallido de hostilidades entre Donald Trump y Elon Musk. Rosa Pérez Masdeu analiza con sus invitados. Primero el informativo. Comenzamos en Estados Unidos. Casi 3 meses después de ser deportado por error a la cárcel del Secot, el migrante salvadoreño Kilmar Abrego García fue devuelto por el gobierno de Nayib Bukele y ya está en Estados Unidos. Pero según la fiscal general Pam Bondi, su vuelta al país no obedece a la orden de la Corte Suprema de facilitar su retorno tras un arresto sin orden judicial. Por el contrario, ha regresado como acusado de tráfico de personas y hoy se presenta en una corte de Tennessee. Maxim Pluvine nos cuenta. De una cárcel para otra. Kilmar Abrego García, el hombre deportado por error desde Maryland a El Salvador por la administración Trump, regresó a Estados Unidos el viernes, pero para enfrentar cargos criminales por tráfico de personas. Estamos aquí hoy para anunciar una gran actualización en un caso importante. Abrego García ha aterrizado en Estados Unidos para enfrentarse a la justicia. El 21 de mayo, un gran jurado del Distrito Central de Tennessee emitió una acusación sellada, acusando a Abrego García de tráfico de extranjeros y conspiración para cometer tráfico de extranjeros. USC 1324. El regreso de Abrego García marca un punto de inflexión en el caso, pero la administración Trump insistió en que Abrego García es miembro de la Mara Salvatrucha, una acusación que sus abogados negaron. El presidente Nayib Bukele, quien accedió a recibir a deportados desde Estados Unidos en las cárceles de su país, explicó aceptar devolver a deportados para que enfrentaran cargos en suelo estadounidense. Como dije en el despacho Oval, 1. Nunca introduciría de contrabando a un terrorista en Estados Unidos. 2. Nunca liberaría a un pandillero en las calles de El Salvador. Dicho esto, trabajamos con la administración Trump y si solicitan el regreso de un pandillero para que enfrente cargos, por supuesto que no nos negaríamos. No más margaritas bajo custodia. En 2019, un juez de inmigración había dictaminado una orden por la que se le concedía a Abrego García la protección contra la deportación, tras determinar que era probable que fuera perseguido por las pandillas si regresaba a su país, según consta en los registros judiciales. Pero según el escrito de acusación, Abrego García es acusado de pertenecer a una red de tráfico de personas, responsable de la muerte de 50 personas en 2021 tras volcar el tractor donde se transportaban. Entre tanto, Donald Trump anunció este viernes que 3 de los funcionarios de su gabinete se reunirán con representantes de China este próximo 9 de junio en Londres para discutir temas comerciales. Esto en medio de la guerra arancelaria desatada por el mandatario estadounidense que tiene a Beijing en el centro de las sanciones. Esto decía Trump en su plataforma Truth Social.
Me complace anunciar que el secretario de Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial de Estados Unidos, embajador Jameson Gregg, se reunirán en Londres el lunes 9 de junio de 2025 con representantes de China para tratar el acuerdo comercial. Se espera que la reunión sea muy exitosa. De otra parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que el tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos ha caído en torno a un 40% desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca. El mandatario republicano ha dicho que esta actividad constituye un factor clave para la imposición de aranceles a México. La reducción de fentanilo o del paso de fentanilo de México a los Estados Unidos ha caído de una manera muy importante. Entre el periodo de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos a la fecha, la caída es de cerca del 40%. Estamos esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de CBP. Vamos ahora a noticias de América Latina. Por segundo día consecutivo, Bolivia hizo anuncios sobre las elecciones generales del 17 de agosto. Un día después de que el Tribunal Constitucional confirmara la no participación de Evo Morales y retirara la personalidad jurídica a su movimiento PANBOL, el Tribunal Supremo Electoral habilitó a los 10 binomios presidenciales que se enfrentarán por el apoyo ciudadano. Sin embargo, la autoridad detalló que de 3.290 candidatos inicialmente inscritos ante el organismo electoral, únicamente quedaron habilitados 1.180, casi 36% del total. Agregó que los comicios se harán pese a los disturbios en el país. Este proceso electoral 2025 es uno de los más importantes para el país y es también, por rara coincidencia, por una paradoja histórica, uno de los más complicados y conflictivos. Nuestro mensaje como Tribunal Supremo Electoral para todo el país, para todas las ciudadanas y ciudadanos, es que busquemos y hagamos el esfuerzo de llevar adelante este proceso electoral. La elección es el camino para dilucidar los problemas. En la guerra de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky pidió mayor presión conjunta sobre Rusia tras el ataque masivo con más de 400 drones y 40 misiles, que dejó al menos 6 muertos y 80 heridos. Este bombardeo tuvo como objetivo principal la capital Kiev, pero también impactó otras ciudades como Lutsk y Lviv. Informe de William Casó. Bombas cayendo sobre Kiev de la noche al amanecer. La capital ucraniana sufrió uno de los peores bombardeos rusos en los últimos días. En la mañana, los edificios dañados eran testigos de los ataques que dejaron varios muertos en la ciudad. Bombardeos lanzados como represalia a los recientes operativos ucranianos contra posiciones militares rusas, calificados de terroristas por Moscú. Hablando en concreto de los ataques de la noche anterior, si han leído con atención la declaración del Ministerio de Defensa ruso, han dicho que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los atentados terroristas del régimen de Kiev. Los ataques rusos con más de 400 drones y más de 40 misiles balísticos y de crucero no solo golpearon Kiev, alcanzaron a 9 regiones de Ucrania, incluso a partes del oeste del país, lejos del frente de batalla. En Ternopil, las bombas rusas dañaron infraestructuras industriales, mientras que afectaron zonas residenciales de las ciudades de Lutsk y Lviv. Frente a estos ataques, Volodymyr Zelensky pidió nuevamente a sus aliados que aumenten la presión sobre Rusia. Por favor, les pido que apoyen todos los esfuerzos para ejercer una presión justa sobre Rusia, que apoyen la diplomacia, la presión política y económica. Por favor, insten a nuevas sanciones efectivas contra Rusia y su régimen en nombre del fin de los asesinatos y de los ataques, en nombre del logro de una paz real, en nombre de la responsabilidad real de los rusos por la guerra. En paralelo, Ucrania también llevó a cabo ataques en territorio ruso, tuvieron como blanco bases aéreas y las regiones de Ryazan al sureste de Moscú y Saratov, cerca de la frontera con Kazajistán. En otros temas, Benjamin Netanyahu confirmó que Israel apoya una milicia autodenominada como las Fuerzas Populares en la Franja de Gaza, como parte de su objetivo para acabar con Hamas. Sin embargo, el bloque opositor y otros sectores al interior del Estado de mayoría judía temen que esto pueda ser perjudicial para el país en un futuro no muy lejano. A continuación, Hugo Caro Jiménez nos cuenta todo lo que hay que saber sobre esta milicia.
¿Qué tiene de malo? Así defendió Benjamin Netanyahu la decisión israelí de armar a una milicia en la Franja de Gaza para, según su oficina, combatir a Hamás de varias maneras. El apoyo de Israel al grupo armado ascendió al centro de debate este jueves, cuando el opositor exministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, afirmó que su país apoyaba a un clan en el enclave. De repente, el Estado de Israel está distribuyendo armas a todo tipo de clanes, como el clan Amasha, que son salafistas afiliados a ISIS. Reciben armas del Estado de Israel. Es una completa locura. Lieberman no fue el único en vincular a la milicia con el Estado Islámico. El líder de la oposición israelí también realizó esta afirmación. Después de que Netanyahu terminó de donar millones de dólares a Hamás, pasó a entregar armas a organizaciones cercanas a ISIS en Gaza. Todo improvisado, sin planificación estratégica, lo que condujo a más desastres. Las armas que entren en Gaza eventualmente se usarán contra soldados de las FDI y ciudadanos israelíes. Este gobierno debe irse a casa. Pero, ¿qué se sabe de este grupo armado apoyado por Israel? Según la prensa internacional, se autodenomina como Fuerzas Populares y de acuerdo al registro de su página en Facebook, sus operaciones habrían empezado en mayo de este año. La milicia está liderada por el beduino Yasser Abu Shabab, cuyo clan controla partes del este de Rafah. Se estima que el grupo tiene en sus filas a una pequeña cantidad de combatientes, menos que los militantes de Hamás. De acuerdo a Lieberman, las Fuerzas Populares estarían recibiendo de Israel armas ligeras y rifles de asalto. En cuanto a su líder, Yasser Abu Shabab, se trata de un beduino de 32 años residente de Rafah, cuyo hermano habría sido asesinado por Hamás. Abu Shabab afirma operar bajo la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina, lo cual no ha sido confirmado por la ANP. Mientras la ONU, funcionarios humanitarios internacionales y residentes gazatíes lo han acusado de saquear camiones con alimentos y ayuda. Ante este escenario, múltiples sectores al interior de Israel temen que las armas de las fuerzas populares, que hoy apoya al gobierno, los ataquen en un futuro no muy lejano, tal como ocurrió con Hamás. El mundo árabe celebra su segunda festividad más importante, el Eid al-Adha, por segundo año consecutivo en la población de Gaza, que pasó esta conmemoración en medio de bombardeos, mientras muchos fieles se pidieron por el fin de la guerra. Natalia Plazas nos amplía. La segunda fiesta más importante del Islam, el Eid al-Adha, comenzó este viernes. Durante esta festividad, los fieles realizan el sacrificio de un animal en conmemoración de la disposición del profeta Abraham para sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. En todo Medio Oriente se realizaron ceremonias, sin perder de vista la devastada Franja de Gaza y su asediada población. En Egipto, las familias se reunieron desde temprano y luego realizaron actividades cerca a las mezquitas. En Eid al-Adha comenzamos el día madrugando. Toda la familia sale a rezar y luego regresa a los sacrificios. Mientras, en Irak y Jordania, muchos fieles recordaron a sus hermanos gazatíes. Por Dios, este Eid es diferente a todas las demás festividades. Es cierto que es un Eid triste para nosotros. Es un Eid triste por lo que le está sucediendo a nuestro pueblo en Gaza. Esperamos, si Dios quiere, que el año que viene, el Eid al-Fitr y antes del Eid al-Adha, nos alegremos por ellos, por su victoria y su gloria. Al interior de la franja, muchas familias estuvieron de luto durante la jornada tras perder a sus seres queridos en las horas previas por ataques de Israel. Ayer le compré a mi hijo ropa para el Eid y no la usó. En su lugar lleva una sábana blanca. Ve al cielo con los mártires y los profetas. Es el segundo Eid al-Adha que los civiles palestinos viven en medio de bombardeos israelíes. Y ya son más de 54.500 los gazatíes que han muerto en medio del asedio. En contexto global, es hora de Directo DC. El espacio en el que revisamos en profundidad las noticias de Estados Unidos y conectamos en Washington con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Un saludo para ti, Natalia, feliz viernes y sigamos hablando del episodio de la pelea entre el presidente Donald Trump y el que era el llamado primer amigo Elon Musk. ¿Cuáles son los más recientes acontecimientos? Hola Ángela, pues mira, el presidente Donald Trump respondió, aunque no directamente a Elon Musk, pero sí a esta acusación sin pruebas que hizo él sobre que el mandatario estaba en los archivos de Jeffrey Epstein y por eso según él no han sido divulgados estos archivos, a pesar de que la Casa Blanca sí publicó en febrero parte de esos documentos. Trump lo que hizo fue republicar un post de David Schoen, que es un abogado que había
sido contratado para defender a Epstein días antes de su muerte y en el que él dice que con toda la autoridad y de manera inequívoca y determinada puede decir que Epstein no tenía información que pudiera herir al presidente Donald Trump, ya que él mismo le preguntó directamente. Esto llega también después de que Musk insinuara el jueves en la noche que ambos deberían hacer las paces por el bien del país, esto haciendo una republicación de otra persona. Y la prensa estadounidense lo que decía es que este viernes tenían programada una llamada Trump y Musk en la que supuestamente iban a limar estas asperezas después de todo el intercambio de acusaciones del día de ayer. Pero parece que para el presidente esta vez la ruptura es definitiva y la Casa Blanca canceló esta llamada. También hay que decir que esta relación entre Musk y Trump ha pasado por varios momentos en los que han ido de amigos a enemigos. Por ejemplo, en 2016, Musk había dicho que Trump no era el hombre correcto para ser presidente. Esto cuando se enfrentaba a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en las elecciones. Y luego en 2020, Trump llamó a Musk genio y se volvieron a acercar. Pero después también Musk, como dueño de X, en ese entonces era Twitter, bloqueó la cuenta de Trump tras el ataque al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump el 6 de enero de 2021 y ya en 2022 Musk empezó a distanciarse del Partido Demócrata porque los acusaba de estar vinculados con los sindicatos y esto tenía pues un impacto en su industria y en sus empresas y comenzó a donarle a la campaña de los republicanos. Natalia, el plan presupuestario que el presidente denominó este gran y hermoso proyecto de ley fue, digamos, el inicio de toda esta pelea, pero hay una cláusula poco conocida que impacta a la rama judicial. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de la sección 70.302. Esta es una cláusula que estaba escondida y que estipula que un juez no puede utilizar fondos federales para declarar en desacato a una entidad, ya sea el gobierno, que desobedezca una orden, sino que lo que tiene que hacer es exigirle en el momento en el que la persona presenta la demanda una fianza para cubrir estos gastos de declarar a la otra parte en desacato con anticipación. Muchas veces lo que sucede en Estados Unidos es que los jueces federales renuncian a pedir esta fianza porque estos casos generalmente cuando son por demandas por parte de personas o de entidades no gubernamentales y que no tienen ánimo de lucro y que son organizaciones que defienden los derechos civiles, lo que hacen es que se llevan a cabo por acciones que se consideran inconstitucionales y muchas veces estas demandas las personas que las presentan no tienen el dinero suficiente para cubrir estas fianzas. Nosotros hablamos con algunos expertos, abogados constitucionalistas en France 24. Y lo que nos explicaban es que lo que esto haría es quitarle justamente este poder a las Cortes para poder declarar en desacato al Poder Ejecutivo en este caso, y este es el único mecanismo que tiene la justicia para hacer, valga la redundancia, cumplir una orden judicial. Lo que tenemos como antecedente de este caso es el caso del juez James Boasberg, quien había ordenado que el presidente Trump no podía deportar a las personas de manera express en virtud de esta ley de enemigos extranjeros, y que de hecho hubo un episodio en el que ordenó regresar un avión desde El Salvador y en ese momento la administración de Donald Trump no lo hizo porque argumentó que ya estaba en el espacio aéreo salvadoreño, pero luego este juez dijo que la Casa Blanca probablemente había incurrido en desacato porque justamente, como sabemos, este avión llegó con los migrantes a El Salvador, los migrantes deportados. También hay que recordar que la Casa Blanca y el presidente Donald Trump pidió, de hecho, la destitución de este juez por este caso y lo acusó de ser un activista demócrata. Y lo que sucede además con este proyecto, que el presidente bautizó como el gran y hermoso proyecto de ley, es que elimina la forma tradicional en la que se aprueba el presupuesto en Estados Unidos en el Congreso. Como era antes se dividía en subcomités, por ejemplo, el Comité de Vivienda, de Trabajo, de Defensa.
y cada uno presentaba un proyecto de ley y se aprobaba y se debatía en cada una de sus cláusulas. Lo que sucede ahora es que se presentó un solo proyecto de ley, lo que se conoce como una ley ómnibus, que impide que cada una de estas cláusulas sean debatidas en detalle, y como es un documento que tiene varias cláusulas, son 1000 páginas, es un documento muy extenso, lo que sucede es que si se aprueba una de estas cláusulas, se aprueban todas inmediatamente. Natalia, muchas gracias a ti, te deseo que tengas un gran fin de semana, nos vemos la próxima semana, vamos a hacer ahora una pausa y ya viene Una Semana en el Mundo con Rosa Pérez Masdejo.